Dios nos ha hablado una palabra este año, entonces estamos hablando de estableciendo el reino. Pero este mes hemos terminado y vamos a terminar la serie que Dios nos ha dado para poder compartir en esta hora, que dice: el reino da inicios. ¿Cuántos creen esto? En Dios nunca va a haber un final, siempre va a haber reinicios o inicios para nuestras vidas. Dios nunca deja nada. Y el título de este mensaje, si me ayudan por ahí, por favor, en la pantalla: Dios, ¿qué? Vamos, dígalo una vez más fuerte: Dios. Exactamente, Dios lo inició y Dios lo terminará. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Lo que Dios empezó, Él lo terminará. Quiero que vaya a Filipenses, ahí 1:6, por favor. Filipenses 1:6. Quiero que usted busque su Biblia. Si no, hoy les voy a ayudar a ponerlo en la pantalla. Nomás por hoy, por favor. Filipenses 1:6. Cuando lo tenga me dice un amén ahí, por favor. Mire la palabra, lo que dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Note esta palabra de Pablo sobre esta iglesia: estoy seguro. Mire, esta palabra la vamos a ir viendo más adelante. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó el personaje, Cristo, quien inició algo, la buena obra en nosotros, la continuará, la seguirá haciendo día a día hasta que quede completamente, ¿qué? Terminada. ¿Se recuerdan cuando Jesús está en la cruz y dice: consumado es? ¿Qué significa entonces eso? Se completó, se terminó lo que se tenía que hacer. Ahora viene un nuevo inicio. Esa palabra que hoy vamos a ver en la escritura nos va a llevar a ese entendimiento de que cuando Dios dice: cuando Él regrese, se ha terminado la obra que Él inició en nosotros. Ahora, ¿cómo va a terminar y cómo va a iniciar? La palabra nos enseña, y usted y yo sabemos, que después que nosotros muramos o Cristo venga y nos levante, habrá un inicio de vida eterna para nosotros. Ahí no se acaba todo. Por eso es que hablamos de que el reino de Dios da inicios, porque el reino de Dios nunca deja algo a medias y dice: hasta aquí llegué. No, Dios siempre termina algo, pero tiene un nuevo inicio para nosotros. Eso es lo que Dios desea para nuestra vida. Por eso Pablo le habla a los Filipos y le dice: oigan, yo estoy seguro y estoy tan contento de lo que Dios está haciendo con ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. Si usted ve los versículos anteriores y el contexto de este pasaje, cuando Pablo está diciendo: estoy contento de lo que Dios está haciendo con ustedes. He estado viendo cómo Dios está trabajando en ustedes y por eso estoy seguro del que inició en ustedes esa buena obra, la va a continuar hasta que la termine. Mire qué tremendo. Yo me pongo en el lugar de Pablo y me pongo en esta posición hoy y les digo a ustedes como iglesia: he visto las cosas que Dios está haciendo en ustedes. Me pongo contento de saber cómo es que Dios está obrando en ustedes. Me gozo de saber que Dios les sigue hablando a ustedes. Pero estoy seguro que lo que Dios ha iniciado en ustedes, iglesia, va a continuar. ¿Me entiendes? Dios perfeccionando su obra. ¿Alguien está aquí que me escuche en esta mañana? Dios es el Dios que continúa siendo el que hace inicios en nuestra vida. Y me llama entonces la atención y quisiera compartir estos momentos que Pablo habla. Y una de las cosas que Pablo habla de primero es la palabra ahí dice: y estoy, ¿qué? Seguro. Mire esta palabra: estoy seguro. Pablo dice: estoy seguro. Ahora, esta palabra que Pablo habla de una confianza en él mismo por lo que Dios ha hecho en él. Oiga lo que voy a hablar.
Cuando tú le hablas a otra persona con la fe, con la seguridad que Dios quiere hacer algo en otra persona, es porque has experimentado algo de Dios en tu vida. Tú no puedes hablar de una experiencia que no has tenido. Tú no puedes compartir de algo que tú no has vivido. Si lo has escuchado y lo compartes, no es igual. Es como que usted diga: el doctor me dijo que me tomara una pastilla Tylenol, me tienes para el dolor de cabeza. Y si te la quitó, cuando encuentres a alguien que le duele la cabeza, ¿qué le vas a compartir? Porque ya lo viviste, porque dices: esa pastilla sí quita el dolor de cabeza. Es un ejemplo, ¿no? Pero en la vida de cristiano en Cristo Jesús es lo mismo. No puedes decirle a alguien de algo que tú no has vivido, que no has probado. Por eso es importante que en el evangelio nosotros podamos intentar creer en Dios, estar seguro en Dios, que Dios siempre tiene inicios para nuestras vidas. Que si hoy completó Dios algo, Dios no se va a quedar ahí. Dios te va a llevar a otro nivel. Dios te va a llevar a otro momento. Decía mi hermana Liliana, hoy llegó un momento donde yo entré a un lugar donde me sentía en casa. No nos conocía. Ahora dijo algo muy importante que tenemos que tener claro esto. En algún momento me desconecté. ¿Por qué? ¿Sería el diablo que me atacó? Yo quiero, con todo respeto a todos los ministerios, porque a nosotros como pastores nos puede suceder, o nos ha sucedido, que cuando la persona se desconecta, no es porque, ¿me entiendes?, Dios ya no hable, porque es que Dios ya no haga en ese lugar. Es que llegó un tiempo donde había un nuevo inicio para el corazón de la gente. Yo duré 15 años en el ministerio. Ahí me formé, ahí fui líder, ahí el Señor me alcanzó. Y ahí 15 años en un lugar. Pero cuando yo me iba de ese lugar, mi corazón se... Porque son 15 años donde has visto gente venir y ir, venir y ir. Pero cuando me tocó salir, estaba seguro que Dios tenía un nuevo inicio para mí. Llegó al lugar, ¿me tienes?, con Pastor Héctor Galdames, que muchos de ustedes lo conocen. Mi vida cambió radicalmente. La unción de Dios empezó a obrar en mi vida diferente. Algo empezó a cambiar en mi vida, ¿me tienes? Durante 15 años siempre tuve a un pastor con un rango muy alto. Mi hermano Jonathan conoce a este pastor. Era un pastor que tenía un rango muy alto, cargo de 50 pastores o no sé cuántas personas. Y era un hombre muy respetado. Pero pocas veces me abrazó. Pocas veces me dijo: hey, qué bueno que estás haciendo esto, o qué malo que lo estás haciendo. Durante 15 años nunca recibí un abrazo. Pero cuando llegué con Pastor Héctor Galdames, para los que me conocen, tiene unas manotas así, ¿me entiendes? Y me puso la mano en la espalda y me dice: hijo, algo Dios ha puesto sobre ti. Y la primera palabra que marcó mi vida fue, dice: donde quiera que tú vayas y tus pies pisen, los cielos se tienen que abrir. Y me hablaba con tanta autoridad que cuando yo iba a cualquier lugar, yo creía que los cielos se abrían, iglesia, porque alguien había inyectado algo por años que yo no había escuchado y había alimentado mi fe. ¿Se da cuenta? Que los inicios de Dios, las cosas, si me ponen el título por favor, las cosas que Dios ha iniciado, ¿me entiendes?, Él las va a terminar a diferentes maneras en las cuales nosotros no sabemos ni cómo Dios lo va a hacer. Yo nunca me imaginé que estaría en Santa Clarita. Yo vengo de Huntington Park, yo vengo de Bell, por allá, el barrio, ¿me entiendes? Y nunca me imaginé que Santa Clarita sería el lugar o la sede donde Dios nos iba a llamar a pastorear. Yo aún se lo dije a Dios: porque aquí, Dios, yo no conozco a nadie, no conozco gente, no tengo amigos, no tengo familiares, no tengo a nadie. Solo esta mujer hermosa, ¿me tienes?, que me había robado. Pero note esto, pero yo salí a la calle y decía: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Íbamos a buscar iglesias con familia al valle. Nos congregamos en el valle porque no encontrábamos iglesia. ¿Sí? Mas sin embargo yo no entendía el proceso que Dios estaba llevando. ¿Por qué es que Dios nos había traído? Si Dios le dije: Señor, si tú me hablaste allá en aquel lado que me ibas a usar como pastor, ¿por qué me traes acá? Cosas que a veces no entendemos, pero en el camino vamos conociendo que Dios, quien inició la obra, la va a perfeccionar y la va a llevar hasta un nivel donde nosotros no podamos entender. Hoy estás aquí y preguntarás: ¿qué estoy haciendo aquí?
Pero yo sí te puedo decir algo. Dios inició algo en tu vida. Y estoy seguro, como Pablo dijo, estoy seguro, tengo fe, tengo confianza que Dios va a terminar lo que ha empezado obrando en tu vida de una u otra manera. Porque Dios es fiel. Porque Dios quiere cumplir su palabra. Entonces me llama esa atención, esa palabra que Pablo usa. Estoy seguro, estoy confiado. ¿Me entiendes? Tenga la seguridad de que Dios está obrando en tu vida. Me encanta esa emoción que le pone Pablo, porque al ponerme en el lugar de Pablo me imagino esa emoción, esa seguridad, esa fe, ¿me entiendes? Que Pablo le está diciendo al pueblo. Alguien tenía que escuchar en ese momento esa palabra que Pablo estaba diciendo. Alguien en ese momento necesitaba entender que a lo mejor no estaba pasando lo que ellos querían, pero que estaban seguros, Pablo, que Dios iba a terminar lo que empezó. Lo mismo yo quiero decirle a alguien en esta mañana. A lo mejor no estás viendo nada de lo que alguien te ha dicho, lo que Dios te ha dicho, y quizás no estás viendo nada de los resultados, ¿me entiendes? Ni en un 5% de lo que Dios te ha dicho. Pero quiero estar seguro hoy en esta mañana, decirte a ti, a tu corazón, que Dios empezó algo y Dios lo va a terminar. Esa es la seguridad que tú y yo debemos de tener, que Dios no se va a quedar a medias. Ahora, note esto, pastor, pero es que yo ayer le fallé al Señor. Yo ayer fui a un party y bailé la Sonora Dinamita. No explotó, pero lo bailé. ¿Qué hago? Ayer fui a un lugar social y me invitaron y yo no quería, pastor, pero no aguanté más, tuve que tomar. Yo quiero que alguien entienda esta parte, en el nombre del Señor lo digo. Y es que muchas veces la religiosidad nos avienta al matadero y nos dice: pecaste, ahora vete al infierno. Yo quiero decirle a alguien que quizás está conectado en ese lugar. A lo mejor estás batallando con momentos que no sabes cómo salir. Y dices: siempre le fallo a Dios. Cuando menos le quiero fallar, más le fallo a Dios. Te doy una buena noticia. Aquel hombre que conocemos como llamado Pablo dijo en algún momento: las cosas que no quiero hacer son las que termino haciendo. Son esas cosas que a veces no queremos hacer y de repente nos encontramos y ¡pum!, caemos o fallamos o cometemos esos errores. Yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Dios dice que Él empezó a hacer algo en ti. Y aunque muchas veces o pocas veces vayas a fallarle a Dios, Dios no quitará tus ojos sobre ti. Él no quitará la palabra de promesa que ha puesto sobre ti. Aunque el enemigo piense que te puede ganar en las batallas en el terreno, habrá alguien más poderoso que se llama Cristo Jesús, que ha prometido dejarme. Tienes una palabra para ti, que te levantará. ¿Me tienes? Una y otra vez. 7 veces caerá el justo. Dios es fiel. Ahora sí, pero no juegues con el pecado. Eso sí, no. Entonces me puede perdonar. Entonces voy el sábado a bailar y el domingo, Señor, te perdono. No se trata de eso. Se trata que le des la oportunidad a Dios, a que Dios haga y perfeccione lo que empezó un día en ti. ¿Cuántos han aceptado a Jesús aquí? Levante su mano, por favor. Si tú no has aceptado a Jesús, hoy es la mañana. De verdad, si usted no ha aceptado a Jesús, usted puede ser parte hoy de esa salvación. Ahora, si usted un día levantó la mano y le dijeron: yo voy a aceptar acepta a Jesús, mi hijo, levanta la mano. Si alguien aceptó a Jesús porque lo obligaron, hoy es el día que lo puedes hacer personalmente. Porque sí, hay personas que se sienten presionadas y dicen: bueno, lo voy a aceptar, pues. Y su vida no ha empezado un inicio. ¿Sabes cuándo empieza tu verdadero inicio con Dios? Cuando lo haces personal. Cuando no eres empujado por nadie y no eres obligado por nada para conocer a ese Jesús. Cuando tú vienes y levantas tus manos y dices: yo no lo conozco, yo no sé qué hace, yo no sé, yo oigo que hace esto y el otro, pero hoy voy a aceptar a Jesús, quiero conocer a ese Jesús. Ahí empieza un inicio. Y eso es lo que Dios anhela para con nosotros. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios, empezar un inicio para nosotros.
Y mire, yo quiero preguntarle a dos personas hoy. Y le quiero preguntar esto: ¿cómo fue tu inicio con Jesús? Alguien que voy a mencionar nombre y se pone de pie, por favor. Hermano Jonathan, ¿cómo fue su inicio con Dios? Dígame, ¿cómo usted recuerda ese inicio? Así como Caleb. Wow. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Note esto. Prácticamente, hermano Jonathan creció en la iglesia, nació en la iglesia, ¿verdad? Ahora, mire qué tremendo esto. Porque aquellos que han nacido en una iglesia llevan una parte muy difícil, se puede decir así. Como él nació en la iglesia, tiene que ser perfecto. No, y luego, si sus papás eran pastores, predicadores, evangelistas, tienen que tener casi plumas. ¿Me tienes ya? Casi pollo. Pero note esto: los que más sufren son los que nacen. Los que más corren un peligro espiritual son los que nacen dentro de casa. Porque no conocen mundo, no conocen maldad. Los que venimos de afuera ya venimos todos marcados. Mas sin embargo, David dice en el Salmo 1: bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Mire, ese es el privilegio. Está hablando de esa generación que no conoció pecado, pero ha crecido en una casa. Alex, allá atrás, ¿cómo fue tu inicio con Dios? Amén. Wow. 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 Imagínense, en Las Vegas, donde todo se queda. ¿Me tienes? Allí, note el inicio, cómo es que Dios lo hace. Mire cómo lo hace Dios. Dios trabaja diferente con cada uno de nosotros. Hoy escuchamos dos contrastes, ¿no? Muy diferentes, muy apartados. Pero de algo que estamos seguros es que aunque el hermano Jonathan haya crecido en el evangelio, Dios marcó un inicio para la vida de él. Como también en aquel día cuando tocaste fondo, Dios también marcó un inicio para ir perfeccionando aquel ser humano que ahora era, ¿me entiendes?, obra de Dios. Ya no era obra del diablo, porque el mundo nos destruía, porque el mundo nos iba haciendo pedazos. Más sin embargo, los que han nacido dentro de una iglesia, como los que hemos venido de afuera, somos mismos procesados por un mismo espíritu y por una misma palabra. No cambia nada, porque la esencia es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. Él obra igual en el corazón del ser humano, ¿me entiendes? Y lo hace de una manera hermosa. Porque ahora podemos levantarnos muchos de nosotros y decir: pastor, mi inicio fue así, yo no sabía cómo iba a pasar, mi corazón estaba destruido, pero hoy estoy de pie, mi corazón siente paz, soy bendecido, ahora me tienes más, me tienes feliz que antes. Yo les he platicado esto. Había una mujer, ¿me tienes?, que decía: toda su familia era cristiana, menos ella. Pero ella se fue de la iglesia y un día la encontramos y le preguntamos cómo estaba. Y ella dijo: no les voy a mentir, estoy mejor aquí afuera que dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque le gustaban las fiestas, porque le gustaba ir a tomar. Sus hijos en sus cuartos fumaban marihuana. ¿Me entiendes? Era un desastre eso. Pero como no había una presión de un cambio, todo estaba bien. La obra del Espíritu, el inicio de lo que Dios hace en nosotros, requiere muchos momentos de un proceso. Requiere, ¿me entiendes?, en momentos dados, abandonarnos en ese proceso de Dios. Muchos queremos, ¿me entiendes?, llegar allá.
Pero cuando nosotros empezamos a ser procesados, no queremos. Y eso lo hemos escuchado una y otra vez. Pero quiero enfocarme hoy en esta tarde, es lo que realmente la palabra dice. Pablo estaba tan emocionado de saber que Dios había empezado algo en nosotros. Y como iglesia nosotros deberíamos de estar contentos. Deberíamos de vivir con ese placer de saber que Dios ha empezado a hacer algo en nuestras vidas. Sé que muchos de los que estamos aquí necesitamos ser cambiados de diferentes áreas. Todo ser humano que estamos sentados acá, en excepción de Caleb, que es tan pequeño, de ahí todos nosotros necesitamos ser cambiados. Entre más edad vamos teniendo, la mente más me tienes tomando otros momentos. Y necesitamos ser renovados, necesitamos ser cambiados por la obra del Espíritu Santo. Que los dones del Espíritu Santo se reflejen en nosotros. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. El verdadero cristiano no es cuántas lenguas hables. Pablo lo declara muy fuerte. ¿Me entiendes? Tú dices, si hablas en lenguas pero no tienes amor, eres como que, perdón, ¿quién le escucha sonido a eso? Nomás bla, bla. Dice Pablo, es lo mismo. Ahora, la obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que tomar, ¿me entiendes?, una manera diferente. No que oigamos y nuestra vida se oiga como un ruido, sino que se oiga con una melodía. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Que Dios vaya trabajando en nuestras vidas, aun cuando no nos guste, porque hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Yo no sé si habrá alguien aquí conmigo de acuerdo, pero hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Hay como, no me gusta esta área de mí. Esas son las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere, ¿me entiendes?, que nosotros podamos empezar a confiar como Pablo confiaba, de que saber que esa obra se va perfeccionando cada día en nosotros. Hemos hablado esta parte en este lugar, y es que Dios desea hacer historias con nosotros. ¿Recuerdan? Dios desea hacer momentos diferentes con nosotros. Yo siempre he dicho, y estoy seguro, con toda confianza lo digo, que si el pastor Martín García aún me viera, mi primer pastor, ¿me tienes?, que me viera, dijera, yo sabía que Dios iba a hacer algo contigo. Cuando pastor Héctor Galdame nos vio, me dijo, ustedes tienen algo muy especial, y yo los vi desde el primer día. ¿Sabe por qué? Porque ellos ven que la obra del Espíritu va formándose cada día en nosotros. Si tu primer pastor, pudiera ser parte de lo que tú eres ahora, ¿qué diría? ¿Qué diría si tu primer pastor te viera hoy? ¿Qué diría? No, hermana, no, hermano, no has cambiado nada. O diría, wow, te felicito, porque cuando llegaste a la iglesia llegaste así, y hoy te ves totalmente diferente. Esa es la obra de Dios en nosotros. Pero necesitamos estar seguros todos los días que Dios está trabajando en nuestra vida algo. Ahora mire la segunda palabra que me llama la atención de Pablo. No dice, no estoy solamente seguro, sino también dice la palabra, estoy seguro que Dios, quien comenzó esta palabra, la obra, la buena obra. ¿Cuál obra? La obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo estoy seguro de que aquel que empezó la buena obra en ustedes, esa obra de fidelidad a Dios, de iglesia, la que Dios tiene para nosotros. Pablo dice, estoy seguro, estoy consciente de lo que Dios está haciendo con ustedes, pero no solo estoy seguro, sino que quiero, saber y confiar que aquel que ha comenzado la buena obra en ustedes la perfeccionará. Pero esta palabra es muy importante. Pablo está diciendo, estoy seguro de esa fidelidad de Dios para con nosotros. Dios es tan fiel que terminará lo que ha empezado en nuestras vidas. Note lo que está hablando Pablo. Entonces está diciendo, yo sé que Dios es fiel. Y no solo yo estoy contento por lo que ven ustedes, sino que me tienes seguro, consciente de que la fidelidad de Dios, quien empezó algo en ustedes, es fiel para cumplirlo. Esa fidelidad de Dios
Y esa fidelidad es la que hoy queremos meter, es que usted y yo podamos llevar en nuestro corazón. A veces van a venir en tu vida momentos oscuros, momentos nublados, pero también van a venir días muy soleados en el caminar con Cristo. Pero ¿en qué te vas a basar? ¿En tus días oscuros o en la obra que Dios ha empezado? ¿En qué te vas a basar? ¿En tus momentos difíciles, dificultades difíciles? ¿O vas a confiar, me tienes, en que Dios es fiel y ha empezado algo en tu vida? ¿En qué vamos a poner nuestra confianza? Porque si nosotros confiamos, me tienes, en otras cosas que no es Cristo, nuestras oscuridades, nuestros días nublados van a ser muy difíciles. Y Dios dice a través de Pablo: quiero que confíen, quiero que tengan confianza, que lo que yo he empezado en ustedes va a ser bueno. ¿Qué hablaban el viernes? Isaías ¿qué? 43 ¿qué? 18. He empezado a hacer cosas nuevas. ¿No lo ven? Haré caminos, ríos en caminos en lugares que secos. Note lo que está diciendo Dios. Yo inicié algo, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy perfeccionando. Yo quiero más que todo, quiero que usted hoy, en esta mañana, esta tarde, pueda decir esto: yo estoy seguro, Dios, que tú no me has abandonado todavía y estás haciendo y provocando cosas en mí. Déjese guiar por Dios. Déjese que Dios ponga esos sentires en su corazón. Déjese que Dios empiece a obrar de esa manera, que aquel que comenzó esas cosas vaya mejorando. No, yo recuerdo, pastor, cuando yo tenía ganas de orar. Oh, yo recuerdo, pastor, cuando yo tenía ganas de ayunar. Oh, ya no siento eso. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Porque la obra del Espíritu no se ha parado. La obra del Espíritu Santo no se ha detenido en nosotros. Y si no hay un deseo de orar, no hay un deseo de hacer, no hay un deseo de enamorarme más de Dios, hay algo que no está bien en nosotros. Hemos dejado, me tienes, de creer que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Y necesitamos estar confiados en esa parte. ¿Sí? Pablo estaba, me tiene, en este momento muy contento de las cosas que estaban pasando. Pero también estaba, me tiene, quiero que alguien pueda ir conmigo a Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10. Y ahí hay una declaración en la palabra. Y dice la palabra, me tienes, nosotros somos hechura. Somos la obra maestra de Dios. Note que aquel que ha empezado el inicio en nosotros lo declara en Efesios, Pablo, y dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempos atrás. Note esto me encanta, porque Pablo está dándole a entender a la iglesia de que Dios siempre ha estado preocupado por preparar un camino adelantado, una bendición adelantada, para que nosotros podamos ver su obra. Créame, cuando usted ya no sienta fuerzas, como testimonio lo digo, ha pasado estos 5 o 6 ya como unos 6 días, ¿no? Un fuerte dolor en mi hombro. Ahora ya no está en el hombro, ahora lo siento acá, para acá arriba. Siento que mi oído ya no se escucha bien. Y anoche, mientras me despertaba, decía: Señor, yo ponía mi mano en el nombre de Jesús. Todo lo que haya, me tiene, todo lo que sea, yo reprendo todo esto. En esta mañana, mientras traía un dolor de cabeza, yo venía a la iglesia y le digo a mi esposa: ¿sabes? Yo voy por mi milagro. Yo voy por mi milagro. Porque Dios quiere, me tienes, que la perfección de Él sea mejor cada día en nosotros. Si Él está obrando dentro de nosotros, también puede obrar también en nuestra vida, dándonos sanidad. Y yo vine por mi milagro en este día.
Yo no sé por qué usted vino hoy en esta hora. ¿En qué quiere que Dios cambie su vida? ¿En qué área Dios quiere que transforme su vida? ¿En qué forma quiere que Dios vaya trabajando en su vida? No lo sé, pero estoy seguro que usted está aquí porque desea ser. Me tienes procesado, me tienes en la obra del Espíritu Santo para llegar a una perfección que el día que Cristo llegue estemos preparados. Ese es el deseo de Dios. La obra de Dios, mire, no es para que usted sea buen cristiano. La obra de Dios no es que Dios diga aleluya, gloria a Dios, qué espiritual el hermano. La obra del Espíritu Santo es con una sola razón: es que cuando Cristo venga, nosotros estemos preparados. Oh, entonces voy a dejar que Dios obre en mí para que ponga más unción. Entonces voy a dejar que Dios obre en mí para que Dios me use poderosamente. La obra del Espíritu Santo solo tiene un objetivo, y es perfeccionar cada día esa obra para que cuando Cristo venga o nos llame a su presencia, estemos listos. Usted no puede usar, ¿me entiendes?, una botella que no esté preparada. Necesita ser terminada para luego ser usada. Nuestra vida es igual. Estamos en un proceso. Estamos cada día siendo, ¿me entiendes?, tratado por Dios. Algunas personas ya no queremos nada con Dios. Hay personas que dicen: no, pastor, yo ya lo intenté. Me encontré una persona un día y me dijo: pastor, yo he estudiado todas las religiones y me he dado cuenta que todos creen en todos, en muchas cosas, y yo decidí mejor no creer en nada. Me considero ateo. ¿Sí? Pero lo más tremendo de esto era que él decía: pastor, yo quiero darte los diezmos, porque yo siento en mi corazón darte los diezmos. Era ateo, según él. Era ateo, pero él sentía en su corazón dar los diezmos a la iglesia para que la puerta siguiera abierta. Hay personas que queremos escondernos en una excusa, sin saber que la realidad de nuestra vida es que estamos siendo procesados por Dios, y que tarde o temprano, yo siempre lo he dicho acá, a las buenas o a las medias buenas o a las super malas, Dios va a terminar la obra en nosotros. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahora, ¿usted cree que porque usted no quiera, Dios va a decir: ¿no quieres, Jenny? Entonces, no. Dios no va a cambiar a su promesa. Si hay alguien que no se retrasa, ¿me entiendes?, o no se vuelve atrás en su palabra, es Cristo Jesús. Aunque nosotros no querramos, aunque nosotros no queremos nada con Dios. Mira, iglesia, a mí me pasó. Yo crecí en el evangelio, mi familia es cristiana, y lo he platicado a ustedes. Somos la cuarta generación de predicadores, pero más sin embargo mi vida fue un desastre a los 11 años. Drogas, calle, pandillas, ¿me entiendes? Pero cuando ya no aguanté, entonces Dios dijo: haz lo que quieras, todos modos el día de mañana tienes que venir a mí. ¿Y qué pasó? Que al intentar, ¿me tienes?, la quinta vez de sobredosis de droga, ya no pude más, porque no me moría. ¿Sí? Pero recuerdo esa tarde, como 3, 4 de la tarde, levanté mis ojos y dije: Señor, yo sé que tú existes. Sálvame, sácame de este lugar. Y estaba en Tijuana, una colonia postal que se llama. Y yo recuerdo que mi hermano Osvaldo, que ustedes conocen, me llamó a los días. Me dijo: ¿se quiere venir a Estados Unidos? ¡Pum! Yo dije: sí, yo quiero. Y ahí, aquella obra que mi mamá recuerda, y a mí me bendijo mucho esto, iglesia, porque creo que esa noche Dios marcó mi vida, a pesar que yo traía una promesa de familia. Pero mamá dice que sin conocer mucho a Dios, llegó Gigi Ávila al campo de estadio de Guatemala y me lleva, y él dice, su corazón siente que necesita presentarme. Y mamá dice: sabe, yo no sabía mucho, pero yo fui a ese estadio, y mientras estaba la campaña y Gigi Ávila, yo lo puse delante de Dios y lo presenté delante de Dios. Yo no sabía mucho, pero yo lo único que quería es que Dios me lo cuidara.
Estoy seguro que esa noche Dios también marcó algo en mí. Y no porque era Gigi Ávila, era por la fe de una mujer, ¿me entiendes? Que Dios creía que, ¿me entiendes?, podía hacer algo en mí. ¿Se da cuenta? Hay historia en su vida que si se la contara usted no la creería. Pero hay familiares que usted dice, no, cuando eran niños, antes de nacer te iban a abortar. Mentira, antes de nacer nadie te quería. A lo mejor tu mamá no estaba de acuerdo con que tú nacieras, pero naciste y estás aquí porque Dios había diseñado una obra perfecta para llevarte, ¿me tienes?, con Él por la eternidad. ¿Se da cuenta? Todos tenemos algo que contar, cómo es que Dios ha estado obrando en nuestra vida. Pero nunca dejes de ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahora, yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. Hay cosas que se han atrasado y no es porque Dios quiera, es porque nosotros lo hemos hecho. ¿Sí? No, dijo Pablo, ustedes ya sí que pudiendo ser maestros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es ese. Yo pudiera quizás estar en otro momento, pero fui yo el que atrasé muchas cosas. ¿Sí? En mi caminar con Cristo fui yo el que hice que Dios no siguiera obrando en mi vida. Hasta que Dios volvió a mi corazón y me volví a activar con Él, Dios empezó y continuó haciendo lo que tenía que hacer conmigo. Le dijimos la otra vez, usted y yo somos los que decidimos ponerle play o pausa a nuestro proceso con Dios. Hoy le pongo pausa a Dios porque este fin de semana no voy a estar disponible. Pero yo no sé si usted sabía, pero el Espíritu Santo obra 24/7. Mientras duerme, mientras camina, mientras donde quiera que esté, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Ahora, ¿cuántos han visto esa obra de Dios en sus vidas? A ver, levante la mano, yo quiero verlos, de verdad. Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando en nosotros. Dios sigue cambiando cosas en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Pablo dice hoy. Lo que Dios lo inició, Dios lo va a terminar. Pero somos nosotros los que tenemos que dejar. ¿Y cómo realmente nosotros estorbamos esa obra? Pecado, divisiones, las obras de la carne, ¿sí? Pleitos, enemistades, ¿sí? Celos. Toda esa clase de cosas, nosotros somos los que hacemos que la obra del Espíritu Santo se detenga. Porque de algo que Dios no trabaja es con la carnalidad del hombre cuando se rehúsa a no querer ser procesado o tratado por Dios. Cuando la obra de Dios no entra en el corazón de alguien, iglesia, el Espíritu Santo dice, ok, no lo voy a hacer a la fuerza, pero cuando tú me dejes entrar, yo lo hago. Yo trabajo. Entonces ese es el trato de Dios con nosotros. Pablo dice, estoy seguro de quien comenzó, ¿me tienes? Ese Dios tan fiel va a terminar, va a perfeccionar, ¿me tienes? Esa obra hasta que quede completa. Y voy terminando con esto. Pablo, ¿me tienes? En algún momento dado conoce iglesias donde hay pecado. Por ejemplo, la iglesia de Corintios. Corintios era una iglesia, ¿me tienes? Donde se reveló muchos momentos a la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando usted escucha a Pablo decirle a la iglesia de Corintios, el que está en Cristo es nueva criatura, les está diciendo a ellos, porque no entendían que la obra del Espíritu Santo iba trabajando en ellos todos los días. Hay gente que se les olvida que en Cristo somos nueva criatura. Se les sale una mala palabra y se me olvidó. ¿Verdad? O son de los que van manejando y a alguien se le pasa y se nos olvida dos cosas: que estamos bajo una obra del Espíritu Santo, y dos, de que le pertenecemos a Él. Hay que dejar que Dios obre en nosotros, iglesia. Hay que dejar, yo no sé en qué área usted o alguien en esta hora necesitamos que Dios trabaje algo en nuestra vida.
Estoy seguro de que el que ha empezado la buena obra, el que ha sido fiel, la va a continuar hasta que la complete. Esa es la seguridad de Dios, ¿me tienes? Para con nosotros, pero también nosotros hacia Dios. ¿En qué área estás viendo a Dios y en qué área no estás viendo a Dios? Y en área donde no le estés viendo, entrégate. A veces hay inseguridades en el ser humano de entregarse a Dios, pero siempre lo he dicho, ¿alguien perderá entregándose a Dios? No lo hay. No hay nadie que pueda perder, me tiene, entregándose a Dios. Más sin embargo, si nosotros le ponemos pausa, Dios no va a hacer lo que tiene que hacer. Hay mucha obra detenida hoy en el evangelio, en la iglesia de hoy en día. Por tu ideología, es que yo pienso así y así tiene que ser. Y yo no sé si tú sabías, pero en la presencia de Dios, en su palabra, no hay ideología humana. Solo está la palabra de Él. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Como iglesia, cambiemos nuestra forma, ¿me tienes? De pensar, decir, oh, es que si el hermano lo hace y el otro hermano también lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Me preguntaron el viernes, alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿qué opina que aquellas personas que toman una cerveza? Y como la Biblia dice que no se embriaguece en vino, pues una cerveza no me embriaga. Y yo le dije, hablando con esa persona, yo le dije, son personas que realmente no han entendido quiénes son en Dios. Porque si ni me va a embriagar y ni me va a hacer, ¿para qué me la tomo? Pero a veces hay cosas que decía pastor el viernes. La palabra dice, no traigas cosas pasadas. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Sí? Hay cosas que nosotros necesitamos dejar atrás para tener un buen inicio, para que Dios siga completando una vida en nosotros. Hay gente que dice, Dios me hizo libre, y los ves caminando igual. Oh, Dios me bendijo, Dios me habló y me dijo esto y ahora yo creo. Pero cuando los vuelves a ver, los ves igual. ¿Sabes por qué? Porque realmente no le hemos dado del espacio al Espíritu Santo para que Él realmente obre en nosotros. Dios está, el Espíritu Santo está deseando poder continuar algo que Él ha empezado en nosotros. Este es nuestro tiempo, iglesia. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de nosotros. Decía en la reunión que tuvimos ayer, pastores de Santa Clara, decía uno de ellos, es tiempo de levantar nuestra voz. ¿Y en qué manera? En lo que Dios está haciendo con nosotros. Es tiempo que los demás conozcan que también, aunque antes éramos borrachos, aunque antes éramos ladrones, aunque antes éramos chismosos, aunque antes éramos esto, hoy la obra del Espíritu Santo ha venido perfeccionando nuestra vida y ya no somos como antes. Ese es el deseo de Dios. Por eso es importante que hoy, que esta palabra que hemos hablado, Dios lo inició y Dios lo terminará en nosotros. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Recuerdan, y termino ya, segunda vez, ya dije, no es pastor, ya dijo la primera. Marcos 8:24 habla de un hombre que es ciego y Jesús escupe y hace lodo, ¿se recuerdan? Y pone en sus ojos. Pero cuando le dice Jesús, ¿qué ves? ¿Qué le dice? No veo más que a los hombres como árboles. Los veo así como que fueran árboles. Y Jesús vuelve y dice, pone sus manos sobre sus ojos y una vez le vuelve a preguntar, ¿qué ves? Este hombre literalmente empieza a ver como nosotros hoy en este momento. A lo que quiero decir con esto es, muchos hubieran pensado, sí, no que lo iba a sanar. Mire, ahora ni ve, ahora ve árboles. A los hombres me tienes como cualquiera hubiera podido, me tienes, decir esto en ese momento. Mas sin embargo, Dios siempre hay personas
que ven tu vida y dicen, sí, va a la iglesia y no cambia. Ven a la iglesia y mire cómo esto. Ahora, lo que quiero tratar de decir con esto es, para finalizar, es: no importa lo que medio mundo diga, es importante que tú creas lo que Dios está haciendo en ti. Esto es muy importante, que tu vida en algún momento, mi vida en algún momento, dé testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. Eso es, me tiene, lo que nosotros tenemos que mostrar. A este hombre hubieran podido decir, mira, sí, no que lo iba a sanar, no ve nada, ve ahora cosas raras. Gente va a hablar de ti quizás, va a decir, mira, yo lo conozco, yo conozco a la hermana. Sí, por aquí tengo el nombre de mi hermana, si no. No, Jennifer es Jennifer. Hermanita, ¿su nombre? Teresa, hermana Teresa. Imagina que venga alguien y diga, no, hermana Teresa, yo la conocía cuando le gustaba bailar. ¿Me tienes? Baile y baile y baile y baile. Y bailaba, me tiene en las fiestas, me tienes y todo esto. Mas sin embargo hoy, me tienes, la veo diferente. Note esto, note esto. Porque la obra de Dios cambia al ser humano. Hay gente que dice, no, si supieran quién era Teresa. Teresa era la que hacía el baile. Teresa es la que estaba ahí, ¿me tiene? Y no que no hubiera que tomar. Tenía que haber de tomar o disfrutar esos momentos. La gente la conoció en otra etapa. Pero cuando la vuelven a ver, aunque ellos digan lo que digan, mi hermana Teresa tiene que estar confiada, tiene que tener una convicción que la obra del Espíritu Santo ha cambiado algo en la vida de nosotros. La gente puede decir lo que sea, pero nosotros somos testigos, no de Jehová, sino testigos de lo que Dios está haciendo en nosotros. Yo no sé si hermana Teresa, ¿qué música le gustaba? A ver, romántica o rock, imagínense. De seguro escuchaba que rock español o inglés. Rock español. Imagínense escuchando ahí a Alejandra Guzmán. ¿Tienes con esa? No, esa no. Pero la gente que conoció nuestra vida ahora se da cuenta que nos puede llamar santurrones, nos puede llamar aleluyas, nos puede llamar como quieran, pero solo nosotros sabemos que realmente lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Ahora, ese testimonio tocará a alguien más y dirá, yo no sé cómo Teresa cambió. Yo no sé cuándo cambió ella. De repente dejó ir a las fiestas, de repente ya no quiso ir, y yo no sé qué pasó. Y es donde nosotros aprovechamos a dejarles saber a esas personas que no es la fiesta la que te hace feliz, no son las trasnochadas que nos hacen feliz, no es el bailar y sudar tanto que nos hacen feliz. Es la obra que Dios empezó en nosotros, que ahora nos hace reír de gozo, nos hace danzar de gozo, nos hace decir aleluya de libertad, nos da, me tiene el momento de decir gloria a Dios, porque hoy hemos sido perdonados. Cuando la gente se da cuenta de eso, dice, wow, yo quiero probar un poco de eso. Yo quiero decir por qué ella dice eso. Si era la bailarina, ahora es, ¿me tienes? Esa obra del Espíritu Santo es la que cautiva a otros. Somos nosotros los que hacemos que otros quieran conocer a Jesús. Yo quiero que en esta hora usted se ponga de pie, por favor.